Hola, en la práctica de hoy vamos a revisar dos modelos de letra, las bases de dos modelos de letra que fueron desarrolladas en Roma a principios, bueno, entre el siglo primero antes de Cristo y el siglo primero o segundo después de Cristo. Fueron unos 200 o 300 años en los que la evolución de estas formas de letra fueron adquiriendo su forma final. Son dos estilos que podemos considerarlos estilos de mayúsculas, pues como podemos deducir, pues no tienen minúsculas, ¿no? Eh, Uno de ellos está inspirado en este formato inscripcional monumental, como los que se pueden encontrar en las fachadas de algunos edificios romanos. La más popular de todas es la columna de Trajano, que tiene una inscripción con letras patinadas, serifs alargados, cuya procedencia puede deberse al estilo que le daban los rotulistas con el pincel plano, y que eventualmente era grabado en piedra por un cincelador, ¿no? Entonces, estas formas de letras servían sobre todo para todo lo público, ¿no? La segunda, bueno, ese tipo de letra le vamos a llamar monumental. Vamos a hacer algunos ejercicios previos para la construcción de sus trazos. Bueno, para eso podemos utilizar gouache o guache, como le quieran llamar, o acrílicas, ¿sí? Vamos a usar un godete y pinceles planos. También vamos a revisar un poco cómo utilizar plumón de punta cincelada para emular estas formas caligráficas. Podemos considerar que estos son los primeros modelos de caligrafía, aunque realmente estos aún son más propios de la rotulación por el formato, ¿no? Porque no son letras pensadas para los documentos, sino más bien para otras aplicaciones más grandes, como lo mencioné originalmente, monumentales, fachadas de edificios. Por eso nos vamos a remitir mucho a la parte de la rotulación, a pesar de que estos son, pues, modelos caligráficos, ¿no? Vamos a usar un godete para poder distribuir la tinta de forma, pues, más adecuada, ¿sí? Lo que además nos conviene en este caso es, ya sea con el gouache o con la vinílica, es tener como un espacio donde se puedan distribuir muy bien los colores en el pincel plano. Esta práctica también se puede hacer con tinta china. Sin embargo, el problema que podemos presentar con la tinta es que penetra demasiado en las cerdas del pincel, entonces podría de pronto impregnar demasiado nuestra punta del pincel, y además puede provocar eso que la tinta se acabe demasiado rápido, ¿no? La ventaja de este tipo de materiales un poco más viscosos es que permiten que sigamos trazando con el grueso de la herramienta, ¿no? Entonces vamos a probar primero con el amarillo. Vamos a impregnar un poco en la punta del pincel y después lo vamos a esparcir, ¿sí? Esta es una técnica muy parecida con la que se hace la caligrafía oriental, sobre todo la china, en la que en vez de utilizar el pigmento directo, pues se reparte equitativamente en la superficie del pincel, ¿sí? Entonces, ya que tenemos bien impregnado nuestro pincel, vamos a empezar a trabajar. La letra monumental se debe ejecutar con un ángulo de inclinación de entre 10 y 12 grados. Esto es, que si yo tengo un esquema
de 90 grados, donde así se ven 45 grados, pues la tercera parte de esos 45 grados serían 15. Por lo tanto, estos son aproximadamente 12 grados, ¿no? Es una inclinación muy plana para que la letra pueda abarcar superficies anchas con el trazo vertical, pero dejar una muesca como para el patín muy delgado sobre lo horizontal. Entonces, básicamente esa inclinación nos va a dejar una muesca así. Entonces, para hacer nuestros primeros trazos, vamos a notar que es una figura descrita muy contrastada. Por ejemplo, si hacemos una curva, como en el caso de la O, tenemos que hay una parte muy ancha y una muy delgada en cada una de estas formas, ¿no? Hay algunas figuras que van a requerir de una preparación como especial, que es ir cambiando el ángulo de inclinación. Esto nos va a dejar hacer algunos efectos, por ejemplo, como en la forma de la A. La A, que evidentemente es mayúscula, la vamos a empezar a 45 grados, muy alejados siempre de la punta de los dedos del pincel. Subimos a 45 grados y conforme vamos bajando, las puntas de los dedos cambian la inclinación de la herramienta, de tal manera que nos quede una forma muy delgada, muy angosta en la parte inferior. Vamos a regresar a esos 45 grados, bajamos hacia el otro lado, vamos deslizando hacia los 12 y llegamos a el patín. Para complementar esto, simplemente vamos a hacer un trazo hacia el sentido contrario u opuesto del anterior, y ahí podemos rematar sin mucho problema. Vamos a retomar nuestros 12 grados y los vamos a usar para hacer una línea transversal. Y por último, notaremos cómo de pronto aquí queda una parte como más angosta, ¿no? Es decir, esto se nota muchísimo en esta parte, que es mucho más angosta que lo que tenemos aquí abajo. Entonces, eso se va a compensar con una línea extra que va a subir y va a cerrar la parte superior de la A. Para hacer formas mucho más monumentales, lo que nos conviene es hacer como establecer una pauta que sea suficientemente grande. En este caso, la pauta siempre se va a proporcionar de acuerdo a los anchos de nuestra herramienta colocada a 90 grados. Por ejemplo, en este caso, esta no es muy grande porque mi pauta solo me indica 5 espacios. Para que adquiera la letra un aspecto mucho más tradicional, más monumental, si se puede decir, vamos a utilizar una pauta de 12 espacios. Es decir, esto es una letra muy alta, ¿no? Muy larga. Observen que al deslizar el pincel y presionar se va haciendo un poco más grueso el trazo. Eso es algo bueno para nosotros, porque entonces nos está indicando cuál es la apertura máxima del pincel. Aquí yo voy a retomar a 45 grados. Llego a 0, perdón, a 90.
Puedo hacer subir y bajar un poco acá para hacer la muesca del patín. Y finalmente, a 90 grados, hago esta parte de la E. Regreso aquí para rellenar y cierro la cartela de esta forma, aquí y acá. Esto nos va a ayudar con la construcción de nuestras letras. Cuando tengamos que hacer una figura como la S, la vamos a empezar a 45 grados. Deslizamos una diagonal curva, retomamos esos 45 grados y cuando estemos bajando nos cambiamos a 90 para dejar la muesca. Entre más delgada sea, se va a ver mejor. Y aquí vamos a hacerlo al revés. Empezamos con lo de 90, vamos deslizando y recargamos el pincel para cerrar la curva. Aquí es interesante notar cómo de pronto en esta superficie se nota un ligero cambio de grosor, pero esta letra no necesariamente requiere ese tipo de cambio, ¿no? Podemos nosotros retocar para hacer la forma más redonda y eso va a hacer que nos dé una apariencia mucho más, como mencioné, monumental, como la de la columna de Trajano. Esto es una letra que es casi monolineal en su ancho, pero que conserva algunas como salientes muy delgadas, ¿no? Eso le da como mucho estilo a esa forma de letra. Podemos, por supuesto, practicar ese tipo de letra, la letra monumental, con el plumón, un plumón de punta plana. Por supuesto que nos va a dar un trazado pues distinto, pero tal vez podamos controlar un poco mejor el comportamiento de la muesca cuando tengamos que girar. Esto es porque cuando nosotros giramos el pincel, giramos solamente el cuerpo y entonces la punta va reaccionando de acuerdo a ese giro. Y en el caso del plumón, la punta y el cuerpo pues son prácticamente parte de lo mismo. Si trabajamos con un plumón como de este tipo que tiene el cincel inclinado, me convendría hacer algunas partes con la cara hacia afuera y otras partes con la cara hacia adentro. Por ejemplo, en este caso, para que cuando yo remarque los patines sea mucho más factible que pueda yo hacer ese recorrido. Es de esperarse que al hacer los trazos con algo tan grueso como el plumón, pues no tenga exactamente el mismo efecto que el pincel, pero es más que suficiente. En 45 grados, subo y bajo. Es más que suficiente para probar la apariencia de la letra monumental, ¿sí? Es algo que nos va a servir de práctica pues de una forma muy sencilla. Hay algunas letras, por ejemplo como la M, en donde repetimos la dosis de la figura de la A. Siempre vamos a procurar hacer primero las caras externas, después las internas, y si necesitamos corregir un poco la forma, es completamente válido, ¿no? Esto es algo más parecido a la rotulación, insisto, que a la caligrafía en sí. Por eso
no va a haber ningún problema con que hagamos como algunas adecuaciones a la forma, siempre y cuando pues las letras nos sigan saliendo. Hay algunas letras que tienen ciertas complejidades interesantes, por ejemplo como las curvas que tienen la B o la P. Vamos a abrir el espacio. Eso sucede con la B y con la P, por ejemplo. La B la vamos a empezar así. Debo quedar como hacia afuera. Me quedo así abierto. Esta B es una B que tiene que pasar por encima de su propio trazo. Y después cerramos esas partes que quedaron sin patines. Por supuesto, entre más pequeño sea el trazo, la forma de la letra se tiende a ver mucho más gruesa, como si estuviéramos trabajando con una figura bold. Por ejemplo, como en el caso de la R, esta R la voy a hacer más larga. De una vez voy a poner el patín acá para plantarlo. Y voy a hacer un recorrido de 45, bajo. Voy a quedar ligeramente abierto aquí. Cierro la parte superior. Voy a cerrar la cabeza con un movimiento contrario, es decir, de izquierda a derecha. Y por último, aquí vamos a plantar la pierna, que también tenga el saliente de los patines. Vamos a retocar un poco, como en el caso de la S, en la parte que adelgazó. Y listo. Aquí también podemos darnos una idea de cómo funciona, por ejemplo, una figura recta como la de la I. Y precisamente la I nos sirve para dar pie a diferentes letras, por ejemplo como la H. Simplemente repetimos el trazo. O la propia L. Como en la E. Y bueno, esos digamos son nuestros trazos básicos para hacer este modelo de letra. No olvidemos que lo más importante es conservar pues la forma de deslizar la herramienta de forma recta, y que al llegar a la parte más baja logremos el patín deslizando a la izquierda y a la derecha. Usualmente ese movimiento nos va a llevar a hacer primero
una parte y complementar la otra de esta manera. Notarán que al trabajar con pincel, al momento de presionar el propio instrumento, pues se hacen como formas más anchas, ¿no? Entonces eso lo podemos aprovechar para generar textura en nuestras formas de letra. Eso es un punto que nos puede servir para separar palabras, pero también para hacer algunas terminaciones en las letras.